Somos el equipo 3 y vamos a empezar a hablar de la fisiopatología de la adenopófisis. La hipófisis tiene forma de guisante, mide de 1 a 1.5 centímetros. Descansa sobre la fosa hipofisiaria de la silla turca del hueso esfenoides. Se une al hipotálamo mediante el infundíbulo y tiene dos lóbulos anatómica y funcionalmente separados, que son la adenohipófisis y neurohipófisis. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver 5 tipos de células. Las tirotrópicas, que van a producir la hormona tiroestimulante y va a actuar sobre las glándulas tiroides. Las gonadotrópicas, que van a producir la hormona foliculoestimulante y luteinizante y van a actuar sobre las gónadas. Las lactotrópicas, que producen prolactina y actúan sobre la palma para la producción de leche. Las corticotrópicas, que producen corticotropina y actúan sobre la glándula suprarrenal. Y las somatotrópicas, que van a producir la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento está compuesta por 191 aminoácidos y actúa sobre varios tejidos del organismo y produce un aumento de volumen celular. Su principal función es la secreción de factores de crecimiento similares a la insulina y se va a liberar mediante pulsaciones, especialmente durante el sueño. Bueno, ahora tenemos el mecanismo de retroalimentación de la hormona de crecimiento. Se va a iniciar con una hipoglucemia, por eso se decía que durante las horas del sueño se producía en mayor cantidad. La hipoglucemia va a estimular el hipotálamo a que libere los factores liberadores. Estos a su vez van a estimular la hipófisis, que va a liberar las hormonas trópicas, como la hormona de crecimiento, y ya va a actuar sobre las glándulas o los órganos efectores. Los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento. Bueno, va a actuar sobre el hígado, sobre el músculo esquelético, cartílagos y huesos, para la secreción de factores de crecimiento similares a la insulina, y para que estos puedan actuar de forma más rápida al torrente sanguíneo. Pueden actuar como hormonas parácrinas o autócrinas. Autócrinas quiere decir que actúan sobre la misma célula que las hizo, y parácrinas sobre diferentes tejidos. El factor de crecimiento similar a la insulina incrementa la captación de aminoácidos, aumentando la síntesis de proteínas y elevando el crecimiento celular. Durante la niñez y la adolescencia aumenta la velocidad de crecimiento de los músculos, y ya en la edad adulta mantiene la masa muscular y ayuda a la reparación de heridas. Otro efecto de la hormona de crecimiento es la lipólisis, pues aumenta el empleo de ácidos grasos para la producción de energía. Influye sobre el metabolismo de los carbohidratos al disminuir la utilización de glucosa para la producción de energía. El hipotiroidismo es una afección en la cual la hipófisis no produce cantidades normales de todas sus hormonas. Puede ser ocasionado por infarto, operaciones, radiación al cerebro, aneurisma, traumatismo, tumor. Sus síntomas son aumento de peso, debilidad, alteraciones del sueño, fatiga, confusión mental, mayor depósito de grasa subcutánea, reducción de masa magra. Bueno, la deficiencia de hormona de crecimiento en los niños se va a dar por 4 factores principales. El primero va a ser por una mutación en los receptores de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta es una mutación recesiva y produce un enanismo grave. Las concentraciones basales de hormona de crecimiento van a seguir bajas, aunque se administren los factores liberadores. El otro caso es una insensibilidad a la hormona de crecimiento. Este va a ser por defectos en la estructura o en la emisión de las señales de la hormona de crecimiento, y va a traer una insensibilidad parcial o completa a la hormona y una falla de crecimiento. La causa nutricional se va a dar por privación y malnutrición calórica. También puede ser por una diabetes mal controlada o una insuficiencia renal crónica. Esto va a producir citocinas proinflamatorias que van a bloquear la traducción de señales mediadas por la hormona de crecimiento. La causa psicosocial se va a presentar cuando haya una carencia emocional y social que trae un retraso en el lenguaje
hiperfagia discordante y atenuación de la respuesta de la hormona del crecimiento. Algunas anomalías de la secreción de la hormona del crecimiento son, por ejemplo, el enanismo. Casi todos los casos obedecen a un déficit generalizado de la secreción de la adenohipófisis, panhipotuitarismo, durante la infancia. En general, todas las partes del organismo se desarrollan de forma proporcionada, pero en una menor velocidad. Aquí está un ejemplo. No pasan la pubertad y nunca llegan a secretar una cantidad suficiente de hormonas para el desarrollo de las funciones sexuales. En la tercera parte de los casos solo existe un déficit de la hormona de crecimiento. Estas personas maduran sexualmente y en ocasiones se reproducen. Hay un tipo de enanismo caracterizado por una incapacidad para formar somatostatina C, provocando un descenso de la producción de la hormona del crecimiento. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el gigantismo y acromegalia. ¿Qué es? Bueno, pues ya sabemos que es una enfermedad hormonal causada por la excesiva secreción de la hormona del crecimiento, la GH. Esto va a ocurrir durante el crecimiento antes de que se cierre la epífisis del hueso. Si esto ocurre después, se va a llamar acromegalia. También es un crecimiento desmesurado de brazos y piernas causado por la glándula hipófisis, acompañado del crecimiento de todo el cuerpo. El origen es, pues ya sabemos, la sobreproducción de la GH por parte de la hipófisis anterior. Debido a que la GH disminuye la capacidad de secreción de las gónadas, el gigantismo suele estar acompañado del debilitamiento de las funciones sexuales y recibe entonces el nombre de gigantismo inocoideo. Sin embargo, puede haber gigantismo sin esas alteraciones sexuales. Los individuos afectados por cualquier tipo de gigantismo presentan la debilidad muscular, aunque no todas las cosas en todos los casos puede que se dé esta debilidad muscular junto con las alteraciones sexuales o simplemente el individuo no sufre de esta. ¿Cómo se produce? La GH es sintetizada en la glándula hipófisis. Esta hormona actúa como estimulador del crecimiento mediante la estimulación de otras sustancias como las somatomedinas o IGF, que actúan en los múltiples fenómenos involucrados en el crecimiento de todos los órganos y tejidos. El exceso de GH va a producir una enfermedad crónica debilitante asociada a un crecimiento de los huesos y partes blandas. Se va a llamar, pues ya sabemos, acromegalia cuando el individuo ya ha dejado de crecer, y gigantismo cuando el exceso de la función de la GH ocurre antes de que finalice el crecimiento óseo. La hormona del crecimiento está regulada o estimulada por una hormona que fabrica el hipotálamo, la GHRH. Las causas que originan el aumento de la función de la GH pueden surgir de un aumento de la secreción de GH o bien de su hormona estimuladora. Las causas es del exceso de la secreción de GH, que puede provenir de una afectación propia de la hipófisis o bien de otras células de otros lugares del organismo como fuera de la hipófisis. Estas células adquieren capacidad de secretar la GH. Si bien la causa más frecuente de acromegalia y gigantismo supone la presencia de un exceso de GH producido por un tipo de tumor hipofisiario, que se llama un adenoma hipofisiario. Los síntomas van a ser en niños y en adultos. En niños va a ser cuando el exceso de la función de la GH ocurre antes del crecimiento lineal de los huesos, cuando ya se haya consolidado. Entonces esto se le llama gigantismo. Y en los adultos, dado que el hueso no se puede crecer en longitud, se observa un crecimiento de manos y pies, del perímetro de la cabeza, las mandíbulas son más prominentes y el desarrollo exagerado de la lengua y los rasgos faciales son más toscos. Además, la laringe se hipertrofia y aparece una voz cavernosa. El diagnóstico, pues cuando sospechamos de acromegalia o gigantismo, la determinación de las somatomedinas o IGF es un examen útil, pero no se determina la hormona del crecimiento en sangre, puesto que una sola medida aleatoria no permite diagnosticar ni excluir esta enfermedad.
Debemos pedir la concentración en sangre de IGF, que estará siempre por encima de los valores de los controles de la misma edad y el sexo. El diagnóstico de acromegalia se confirma demostrando la falta de fabricación de GH al cabo de 1 o 2 horas, después de dar una sobrecarga oral de azúcar de 75 gramos. Es necesario medir la prolactina, ya que se encuentra elevada cerca del 25% de los pacientes con acromegalia. Una vez realizado el diagnóstico analítico, conviene realizar pruebas de imágenes craneales, ya que las causas más frecuentes pasan por la presencia de tumores a nivel hipofisiario. Para esto podemos utilizar una resonancia magnética. El tratamiento definitivo suele ser la cirugía y extirpación del adenoma hipofisiario. Suele ser realizado a través de la nariz y en la mayoría de los casos esto es suficiente para curar la enfermedad y en solo un 10% pueden recidivar en los años siguientes. Otro tratamiento puede ser la radioterapia, especialmente cuando la cirugía está contraindicada o el paciente no quiere someterse a ella o si el tumor recidiva tras la cirugía. Y el tratamiento médico más usado y más efectivo es el de los análogos de la somatostatina, como el ocrótido y el anreótido. Estos consiguen una normalización de los niveles de la GH e IGFs e incluso pueden producir una regresión del tumor. Otros fármacos usados son los agonistas, como los dopaminérgicos, como la bromocriptina y la cabergolina, especialmente útiles si existe asociado un aumento de la prolactina. Y las medidas preventivas pues no existen, pero ante un exceso en el crecimiento del niño o en el adulto hay que acudir al médico para el control de talla y peso en relación con la edad, apoyado de un estudio hormonal. Y la prevalencia va a ser de 40 casos por millón, con una incidencia de 3 casos por millón de habitantes. Bueno, la enfermedad de Sheehan fue descrita por primera vez en 1937. Esta consta de una necrosis en la glándula hipófisis tras una hemorragia obstétrica al momento de dar a luz. El colapso circulatorio lleva a la aparición de hipopituitarismo. Bueno, eso va a seguir una serie de fases. Las áreas necróticas de la adenohipófisis se van a organizar y van a formar una cicatriz. Esto va a llevar a una destrucción de células y por lo tanto a una menor producción de las hormonas adenohipofisiarias. Algunos de los estudios de laboratorio son, va a haber 3 tipos que son fisiológicos, farmacológicos y determinación de factores. Bueno, los fisiológicos va a ser el ejercicio, porque esto va a hacer que la hormona de crecimiento se libere de forma aguda. Es un mecanismo adrenérgico. El ejercicio debe ser continuo, intenso y estandarizado. Puede ser correr o andar en bici. Los farmacológicos pueden ser la administración de algunos fármacos, como la clonidina, que es un antihipertensor. Es agonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos y van a hacer que se libere hormona de crecimiento y por lo tanto una mayor secreción de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. También se puede dar por insulina. Se va a producir una hipoglucemia inducida por la insulina y esta va a elevar el valor de la hormona de crecimiento como una respuesta contrarreguladora. Y el glucagón, que estimula el receptor alfa adrenérgico, que va a producir una liberación de hormonas de crecimiento y también de insulina. Bueno, los valores normales. En una respuesta normal sería un valor superior a 10 nanogramos sobre mililitro y una deficiencia parcial sería de 7 a 10 y ya una respuesta normal sería menor a 5. La determinación de factores. Bueno, este va a ser de mayor utilidad, pues estos factores no van a variar con la ingesta en los alimentos, ejercicio o el sueño. Los valores de referencia van a ser en mujeres de 0.45 a 2.2 unidades internacionales y en hombres de 0.34 a 1.9. Un valor elevado de estos factores nos va a dar un diagnóstico de acromegalia o gigantismo hipofisiario, excepto durante el embarazo y la pubertad, pues estos factores se incrementan.